Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Isabel Usma Ríos y el tema que yo elegí es Historia y Fundamentación de la Partida Doble, Origen y Ejemplos Prácticos. A continuación, les voy a explicar los orígenes históricos de la partida doble. Bueno, en el siglo XIII del año 1211 fue donde surgieron los primeros registros contables en Toscana y así marcaron el inicio para registrar transacciones. En el siglo XV, Luca, quien es conocido como el padre de la contabilidad, fue quien documentó el método en su obra, consolidando así la partida doble. En la Edad Media, en ese periodo de crecimiento económico y comercial, la partida doble emerge como herramienta fundamental para el desarrollo de las finanzas y del comercio. ¿Qué es la partida doble? Principios fundamentales. Bueno, la partida doble es un sistema de contabilidad que indica que cada operación financiera afecta a dos cuentas y se anotan ambas para mantener así el equilibrio, siendo así la base de la contabilidad actual. Débito y crédito. Bueno, en cada transacción se registra un débito en una cuenta y un crédito en otra cuenta. Con eso mantiene el equilibrio, ya que la suma de ambas deben de ser iguales. Ecuación contable. Bueno, tiene una fórmula muy básica que es activos es igual a pasivos más patrimonio. Y eso nos muestra el equilibrio financiero de una empresa. La partida doble en la contabilidad moderna es la columna vertebral de la información financiera actual, garantizando transparencia y confiabilidad. Entre ellas está la universalidad, conformidad legal, detección de errores y estados financieros. A continuación tenemos un ejemplo que es la compra de un equipo donde nos muestra que el débito aumenta en la cuenta de equipo y en el crédito nos disminuye la cuenta del efectivo. El resultado final sería un activo aumenta y otro disminuye. El total de activos permanece igual, manteniendo el balance de una ecuación contable. Ejemplo 2 es la venta de mercancía a crédito, donde nos dice que aumenta la cuenta de clientes y aumenta la cuenta de ventas, o sea, el ingreso, donde tenemos como resultado que el activo aumenta y el patrimonio neto de ingresos aumenta manteniendo el equilibrio de la ecuación contable. La empresa tiene un ingreso y un futuro cobro. Impacto y ventajas de la partida doble. Bueno, esta es una herramienta estratégica, proporciona una visión clara y confiable y nos ofrece un control exhaustivo, facilita auditorías, decisiones informadas y una base digital. Para concluir, la partida doble es el pilar de la contabilidad, siendo la piedra angular de la transparencia y solidez financiera, desde sus orígenes medievales hasta la era digital. Deja un legado atemporal relevante en cualquier contexto, proporciona equilibrio y rigor, garantizando salud financiera y transparencia. Es una base sólida para construir negocios robustos y un dominio esencial para profesionales y empresarios en la gestión de recursos y toma de decisiones. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Andrea Flores y yo vengo a explicarles el tema de activos, pasivos y patrimonio. Vamos a ver qué son, su importancia, algunos ejemplos para entenderlo mejor. Y vamos a ver el gran impacto que esto tiene en una empresa con los activos. ¿Qué es un activo? Un activo es todo bien, recurso o derecho que una empresa controla económicamente y que posee el potencial de generar beneficios o rendimiento económico a futuro. Bien, existen dos tipos de activos. El primer activo sería el activo más fácil de conseguir, que sería un bien, que sería todo lo que poseemos para generar actividad económica. Pongamos el ejemplo de una panadería. Tenemos una panadería para hacer el bien económico que sería el pan. Tenemos que tener un horno, tenemos que tener una batidora, tenemos que tener muchísimas cosas
para poder hacerlo. Entre eso también están los ingredientes, el horno, todo eso es un activo. También la otra parte de los activos sería el dinero. Cuando ya vendemos el pan, eso nos genera ganancia y también se considera que es un activo. Los pasivos. El pasivo es un conjunto de deudas, obligaciones y compromisos financieros que una empresa tiene con terceros, es decir, lo que la empresa debe pagar a proveedores, bancos, trabajadores, impuestos, entre otros. Muy bien, entonces ya sabemos que los pasivos se pueden decir que son deudas, deudas que todos tenemos. En caso, sigamos con el de la panadería. Nosotros, tal vez para tener el espacio de la panadería, tuvimos que hacer un préstamo. Préstamo o sí, en caso tal sería mejor un préstamo, en donde para tener el bien que sería la panadería, entonces tenemos que estar pagando una cuota al banco. Entonces, eso es un pasivo. Las deudas financieras, es todo eso. Los trabajadores, claro, hay que pagar la nómina del devengado del trabajador, por lo cual se necesita, claro, eso es una deuda a terceros. Los impuestos hay que pagar los impuestos, hay que pagar el IVA, todo eso hace parte de los pasivos. Ahora vamos con el patrimonio. El patrimonio en contabilidad, también llamado patrimonio neto, es la diferencia entre los activos y los pasivos. Representa el valor real de los recursos propios que tiene la empresa una vez descontadas todas sus deudas y obligaciones. Vamos a desmenuzar un poco este término para que lo podamos entender mejor. El patrimonio representa el número de activos que es propio del dueño o los dueños. ¿Ok? Vamos con lo mismo de la panadería. Entonces, los activos, como sabemos que necesitamos para hacer un bien económico, vamos a pensar en el horno. Entonces, el horno, digámoslo así, el dueño lo tenía en su casa y su abuela le hacía pan desde chiquito. Entonces, ese bien es de él. No es financiado con pasivos, o sea, no lo tuvimos que comprar, no tuvimos que pedirle al banco que aparte del local nos diera el horno. Entonces, eso es patrimonio. Ya lo tienes, es tuyo y es un bien y es algo que va a generar actividad económica. Ahora, vamos a también entender otra cosa, que es que el patrimonio diferencia a los activos. Bien, los activos ya sabemos que es todo lo que tenemos, pero aquí viene la diferencia. Hay activos que están financiados con pasivos y hay activos que están financiados con patrimonio. Ya les había explicado, entonces ya sabemos que el patrimonio es lo que más lo diferencia. Ahora, ¿cómo que un grupo de dueños? Claro, existen asociaciones. Entonces, cuando, digámoslo así, yo monté la panadería con mi primo o con mi hermano, entonces los dos somos los dueños y ambos vamos a tratar de poner lo que más podamos para no tener que endeudarnos tanto. Y ya por último tenemos la importancia. Los activos, primero vamos con los activos, son esenciales para evaluar la capacidad operativa, liquidez financiera y financiamiento de la empresa. Bueno, ya también vamos a ver qué es liquidez y rentabilidad para que no se confundan. La liquidez es el bien inmediato que tenemos, por ejemplo, la venta del pan. Tenemos la venta del pan, lo vendemos y tenemos dinero. Eso es liquidez. Mientras que la rentabilidad es algo que nos va a dar más dinero, pero no va a ser inmediato. ¿Cómo puede ser la compra de una vivienda? En vez de hacer una panadería, la vamos a arrendar. Va a ser poco dinero y también tenemos que esperar como un mes para que nos den el primer arriendo, pero eso es lo que pasa. Es mucho más rentable porque tienes un dinero fijo, más no va a ser inmediato. Mientras que teniendo la panadería, vendemos el pan y es inmediato. Bien, ahora, pasivos. Es clave para medir solvencia, los riesgos financieros, la estructura del financiamiento externo. ¿Por qué? Porque también nos avisa en cuando nos estamos sobreendeudando. No podemos endeudar
no sé, el 100%, porque no estaríamos trabajando, no estaríamos generando ni liquidez ni rentabilidad, porque lo que estamos haciendo es todo para las deudas financieras que tengamos. Entonces no es posible. Esto nos va a ayudar también a cuidarnos mucho de todo lo que estamos endeudando y si estamos perdiendo dinero. Ahora, el patrimonio nos indica la salud financiera, rentabilidad para los dueños y la estabilidad a largo plazo. Como les venía diciendo, la rentabilidad es más estabilidad, es tener dinero a largo plazo, pero tenerlo fijo. Y bueno, lo que más se necesita, digámoslo así, en una empresa es tanto liquidez y rentabilidad. Siempre hay que tenerlo muy en cuenta y bien equilibrado, porque no se puede tener rentabilidad sin liquidez y no se puede tener liquidez sin rentabilidad. Bueno, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabela Ortega Acevedo y el tema que yo escogí fue Historia de la partida doble y su fundamentación. Mediante estas diapositivas vamos a ver cómo es que inicia todo esto de la partida doble, quién es su fundador y cómo ha ido evolucionando a través de la historia. Entonces, para dar inicio vamos a responder el primer interrogante que es ¿qué es la partida doble? La partida doble tenemos que es un principio fundamental en la contabilidad moderna. Este es un sistema que establece que toda transacción debe afectar al menos dos cuentas de manera equilibrada. ¿Cómo es que se registran estas dos cuentas? Bueno, tenemos una que se debita, es decir, que debe estar en la columna debe. Y otra cuenta que se acredita, que es la que está en la columna haber. Este mecanismo nos asegura que haya un equilibrio constante en la ecuación contable básica, que es la que registra a continuación. Activos igual pasivos más patrimonio. Ahora vamos a hablar un poquito del origen histórico de la partida doble. La historia de la partida doble se remonta al siglo XV. El primer registro formal fue realizado por Luca Pacioli en 1494 en su obra Suma de Aritmética. Pacioli explicó el sistema utilizado por los comerciantes venecianos, donde cada uno hacía un movimiento que se registraba de manera equilibrada. Este método permitió que se controlaran mejor los recursos, se registraran las operaciones de manera ordenada y se evitaran errores y fraudes. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo ha evolucionado este sistema contable a través de los años. Vemos que a partir del siglo XV en adelante se adoptó gradualmente este sistema de partida doble en Europa. Posteriormente se consideró este como la base universal durante la industrialización. En el siglo XX vemos que se crearon las normas internacionales para unificar los criterios y hoy en día se aplican las normas NICS, que es la integración con estándares modernos de información financiera. Estas normas NIF se apoyan en la lógica de la partida doble, como nos explica el autor Fierro en su artículo, donde nos indica que la contabilidad para pymes sigue usando ese sistema, pero bajo criterios de mediación más actualizados, es decir, valores más razonables, estimaciones, deterioro, etc. Esta partida doble sigue siendo muy necesaria tanto para reconocer activos, pasivos y patrimonios, también para registrar nuestros ingresos y nuestros gastos y también para preparar estados financieros que sean comparables y sobre todo verificando que la información contable sea totalmente honesta y clara. Ahora teniendo como más claro este tema, vamos a hablar de la conexión que hay entre la partida doble y las NIF. Aunque las NIF representan la evolución moderna de la contabilidad, estas se apoyan completamente en la lógica fundamental de la partida doble. Esta, como les mencionaba anteriormente, trata sobre el reconocimiento, la medición y la presentación. Estos criterios modernos incluyen conceptos como valores razonables, estimaciones contables, deterioro de activos, entre otros. Ahora vamos a pasar con una de las leyes en las que se apoya todo este tema de la partida doble y tenemos a la ley 1314 del 2009, que es aquí donde nos empiezan a hablar de la modernización contable en Colombia. Las normas de contabilidad establecen los principios para el reconocimiento y registro
también para la información financiera, criterios para la preparación y también para la presentación de reportes y asegurar los mecanismos de información y auditoría de la información. Aquí podemos resaltar un punto muy interesante de los referentes bibliográficos que nos dejaban en la guía, y es que Botero, Muñoz y Álvarez en el 2018 nos indican que esta ley obligó a Colombia a alinearse con las NIF y estándares internacionales, pero sin abandonar los principios básicos contables como la partida doble, que sigue siendo el fundamento del registro contable. Ahora vamos a hablar de otro de los marcos de apoyo de la partida doble. Aquí tenemos el decreto 2483 del 2018 de marcos técnicos NIF. Este decreto recopila y actualiza los marcos técnicos normativos de las normas de información financiera para los grupos 1 y 2 en Colombia. Este decreto nos garantiza que las empresas colombianas apliquen normas coherentes con los estándares internacionales. Aquí tenemos que hay un soporte documental, pues cada transacción cuenta con un documento que lo respalda. También tenemos que se registra por partida doble, volvemos al mismo tema, donde se hay un débito y un crédito en cada operación. Y también contamos con el criterio de las NIF. Este es el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento, medición y presentación. Lo más importante de este decreto es que nos reafirma la importancia del registro contable correcto y establece que todas las transacciones siguen una metodología tradicional como los criterios establecidos por las normas NIF. Listo. Ahora vamos a pasar a darle solución a este tema, fundamentación teórica según Fierro. El autor Ángel María Fierro Martínez, en su obra sobre contabilidad bajo NIF para pymes, nos destaca que la partida doble continúa siendo fundamental en el área moderna y nos indica tres variantes. Primero, por la trazabilidad, porque la partida doble nos ayuda a identificar claramente el origen y el destino de los recursos financieros. Segunda, porque nos ayuda a identificar mejor los estados financieros, pues facilita la elaboración de reportes contables. Y tercero, coherencia. La partida doble nos ayuda a mantener la consistencia y equilibrio en todos los actos. Bueno, como conclusión de este tema, podemos concluir que la vigencia de la partida doble nos ayuda a mantener un control interno, pues sirve de base para sistemas de verificación empresarial. También sirve para las auditorías, pues nos facilita procesos de revisión y aseguramiento. También en la contabilidad, pues garantiza que la información esté precisa para tomar decisiones. Y la base de las NIF, que es el fundamento de la contabilidad financiera moderna. Entonces, aquí podemos concluir que la partida doble nació en el comercio veneciano en el siglo XV, pero sigue siendo fundamental para la contabilidad moderna. Las leyes colombianas, como las que mencionamos anteriormente, y los estándares NIF nos mantienen ese sistema como la base para la preparación de información moderna, clara, verídica y comparable. Entonces, gracias a este método, probado por más de 5 siglos, la contabilidad en Colombia se integra exitosamente en el contexto internacional. Y aunque las normas han evolucionado y se han modernizado, la partida doble continúa siendo el lenguaje universal de la contabilidad. Hola, mi nombre es Karime. Me tocó el tema de ingresos y gastos. Estos son los cambios financieros que se dan en las operaciones y se derivan del reconocimiento y medición de activos y pasivos. Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos que aumentan los activos y son fundamentales para el funcionamiento de cualquier entidad económica. Los tipos de ingresos son los ingresos operativos, los cuales son el resultado directo de la actividad del negocio. Este incluye la venta de productos o servicios. Los ingresos no operativos son aquellos que se generan por actividades secundarias de la empresa, como la venta de los activos. Los ingresos financieros se derivan del rendimiento de los recursos financieros, como los contratos a largo plazo. Los ingresos por recuperaciones son entradas de dinero que resultan de un ajuste contable que se realiza de la empresa. Cuando este ocurre, se disminuye un gasto y se registra como un ingreso por recuperación de deducciones, como las facturas pendientes. Para hacer el registro de cuenta,
tenemos que tener en cuenta y presentar saldo acreedor o saldo en cero. Nacen por el haber y son de naturaleza crédito. Están registrados en el grupo 7 del Plan General Contable. Los gastos son una salida de dinero o un ingreso que se paga por la compra de un producto o servicio. Por lo general se convierte en una inversión ya sea tangible o intangible. Los gastos producen doble circulación económica debido a que el tiempo que sale el dinero se ingresa a un bien. Los gastos se clasifican en gastos directos, que están ligados en la elaboración del producto o la prestación del servicio, por lo que afecta de manera directa la fijación de los precios. Entre ellos encontramos la mano de obra, las tasas de envío, el transporte, logística, entre otros. Los gastos indirectos, que están relacionados con la fabricación del producto, pero también son necesarios dentro de la organización. Algunos ejemplos de estos gastos son el mantenimiento o pago de sueldo a promotores. Están los gastos fijos, que se caracterizan por mantener el mismo importe en el largo plazo o cada mes, como lo que son el alquiler, los servicios públicos o el pago de nóminas. Los gastos variables varían según las circunstancias o el volumen de las diferentes operaciones que se llevan a cabo por la empresa, haciendo que sean más difíciles de prever. Este tipo de gastos abarcan aspectos como los impuestos y tributos, pago de horas extras a los empleados administrativos. El registro de esta cuenta se hace, que son de naturaleza de débito y nacen por el debe. Se identifican las cuentas afectadas según las cuentas de gasto. Se crea un documento con detalle de la transacción y están en el grupo 5 del Plan Único de Cuentas. Muchas gracias.